Martín Caparrós y Carlos Gavetta, los dos, gracias por venir. Periodistas, escritores, autores de muchos libros, intelectuales. Carlos acaba de editar, salió a la venta recién, ¿no? La encrucijada argentina, república o país mafioso. Debo confesarte que me llamó dos, además, aclaro, periodistas intelectuales que vienen de la izquierda. No sé si siguen asumiendo izquierda. ¿Vos, Martín? Sí. Yo sí. ¿Carlos? Absolutamente. Sí. Vamos a hablar con dos intelectuales de izquierda. Te confieso que me llamó la atención la disyuntiva que planteás entre república o país mafioso. A ver, ¿te llamó la atención porque soy de izquierdas? Me llamó la atención, te lo digo con absoluta franqueza. A ver, déjame intervenir a mí. Yo leí, lo leí en diagonal, algunas partes y qué sé yo. Y el libro es que lo que imagino yo, un militante kirchnerista leyendo esto, dice, esto es cipallismo. Porque el libro argumenta, no es mi posición para nada, estoy imaginando el libro dice, a ver, mucha gente dice acá que las cosas que pasan en Argentina pasan en todo el mundo. Y yo he vivido en todo el mundo o en otro lugar del mundo, y no es así. Cromañón pasa en Argentina, no pasa en todo el mundo. Y decís, la Argentina está en la disyuntiva de no convertirse en un país bananero, en base a características del ser argentino. Dicho así, es durísimo. Claro, mira, la idea es, bueno, muy sintéticamente, el libro tiene 400 páginas, Claro. ¿no? Pero la idea es que lo que pasa hoy, yo escuchaba la discusión hace un momento, que fue una discusión básicamente de coyuntura, pro o anti este gobierno, pero nuestros problemas vienen de mucho más lejos. Vivimos en un país donde hace 15 años explotaron en un mes 2 veces un polvorín militar en el centro de una ciudad que mediante ese atentado, porque fue un atentado, los jueces y los peritos declararon que fue intencional, no murió ningún militar, murieron civiles, y la causa que se estima que provocó eso fue ocultar un contrabando de armas en el momento de la guerra entre Perú y Ecuador, en el que estarían implicados o habrían estado implicados presuntamente el ministro de Defensa y el presidente de la República de entonces. En nuestro país voló la AMIA, voló una embajada, la de Israel. Hace un año detuvieron en Barcelona a un piloto militar, hijo de un comandante, un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, acompañado por otro piloto militar, hijo de un brigadier, con 900 kilos de coca pura en el avión. Coca que había sido cargada en la base aérea de Morón, administrada a mitades entre la Fuerza Aérea y el Poder Ejecutivo. Vivimos en un país donde los dirigentes sindicales son millonarios, son empresarios, todo el mundo lo sabe, no lo ocultan y nadie dice nada. Hace poco el señor Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, fue detenido, acusado de haber participado de un modo u otro presuntamente en el asesinato del joven Mariano Ferreira durante una manifestación. Este señor vivía en un departamento en Puerto Madero y declaró que hacía 25 años que no se subía a un tren. Es decir, no vivimos en un país normal. Al mismo tiempo, Argentina es un país que presenta todas las características exteriores de un país desarrollado. Es un país rico, con una población informada, cultivada, a pesar de que ahora venimos hacia abajo, pero en algún momento, a lo largo de casi todo el siglo XX, fuimos el país más igualitario de América Latina, el faro cultural de América Latina. En algún momento, durante el primer peronismo, fue un país más igualitario que Canadá y los Estados Unidos. Carlos, ¿no crees? Entonces, disculpas, termino. ¿Estamos en esa disyuntiva o nos orientamos en el marco de la gravísima crisis mundial actual, que también trato de reseñar eso en el libro? Nosotros seguimos siendo un país con todas las posibilidades, desaprovechadas ¿por quién? Por nosotros mismos. No le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos pasa. Martín. Pero, ¿no crees que en estos días, como una parte del periodismo y la intelectualidad, que en estos 10 años esa historia se está revirtiendo? ¿O en estos 9 años del 2003 para acá? Bueno, es posible. En el 2001
en una de la que fue probablemente la crisis más grave económica y financiera que ha sufrido nuestro país. Políticas hemos sufrido otras, muchísimo más graves, la última dictadura. En el 2001 la gente salió a la calle diciendo que se vayan todos. Es interesante esa consigna espontánea, porque no la inventó nadie. Que se vayan todos quiere decir que se vayan todos. Bueno, como sabemos, no se fue nadie. Hicimos una devaluación del 300%, que era lo que había que hacer, y este país es un país que tiene saldos exportadores habituales, es un país con poca gente, inmenso, es un país viable, lo hemos sido siempre. Entonces salimos rápidamente. Mis amigos europeos me decían, de una crisis así tienen para 10 años. Porque es verdad, en países más complejos, con una población mucho mayor, una crisis de esa envergadura hubiera costado mucho más. Entre nosotros tuvimos una hiperinflación en el 89, una crisis, el corralito en el 2001, 12 años después. Es decir, nos pasan cosas que no nos deberían pasar. Martín. No sé, yo creo que te veo un poco optimista, Carlos, en cuanto a... pero de verdad lo digo, en cuanto a tu idea de que hasta hace muy poco éramos todo eso que vos decís que éramos, un país faro cultural, un país particularmente igualitario, un país Latina, rico y viable, un país con características de los países desarrollados. Yo realmente creo que hace ya décadas que hemos dejado de ser eso que creíamos que éramos. No sé si alguna vez lo fuimos del todo. Creo que alguna vez habría que trabajar en serio sobre cómo era la Argentina en esa época, en los años 20, 30, 40, en que se suponía que estábamos a punto de ser algo maravilloso. Yo creo que encontraríamos que no era tal, pero aún así, creo que hace mucho que está claro que no somos lo que creíamos ser, y quizás el hecho justamente de que sigamos creyendo que éramos algo así sea una de las bases del error que hace que nunca podamos salir de este marasmo en el que parece que estamos, que vos decís, una hiperinflación, un corralito, un esto, un otro, una especie de sucesión cíclica de problemas que hacen que sigamos estando aparentemente siempre en el mismo lugar. Si te pones a ver como ciertos detalles básicos, la infraestructura que el país tiene para funcionar en rutas, en hospitales, en escuelas, en todo lo que hace que un país tenga una base a partir de la cual despegar, eso no ha mejorado en absoluto, más bien ha empeorado en las últimas décadas. ¿Ha empeorado, sí, Martín? ¿Pensás que ha empeorado la infraestructura? Bueno, el transporte no está mejor, no tenemos más trenes. El transporte de la... La escuela pública ha bajado con mucho su incidencia en la Argentina y se ha transformado en un espacio de aparcamiento de las clases que no pueden pagarse una escuela privada. La salud pública le ha pasado lo mismo, si lo ves en el largo plazo. Más allá de lo que haya hecho este gobierno, de lo que no haya hecho este gobierno. Si lo ves en el largo plazo, la seguridad también es un asunto privado. Los que pueden pagársela, se la pagan. Los que no pueden pagársela sufren su falta. Quería aclararte, Carlos, ¿qué me llamó la atención? Me puse a hacer el siguiente ejercicio. Si alguien me mostraba el libro y tapaba, te conozco, fuiste el primer director de la revista donde yo trabajé, allá en El Periodista, en el 85. Si alguien tapaba el autor y me decía la encrucijada argentina, planteado como disyuntiva entre república o país mafioso, y me preguntaba, ¿quién lo escribió? Y yo hubiera respondido, por supuesto, desde el prejuicio. ¿Lo escribió Kovadlov o lo escribió Aguinis? ¿Entendés? Planteado la república, sí, bueno, la república como uno de los valores en la disyuntiva. Mira, la respuesta que te voy a dar vale tanto para vos como para Martín, porque no hay contradicción en eso. A mí me interesa la historia, ¿no? Y la historia ya sabemos que da vuelta, avanza en círculos sucesivos, como decía el napolitano Vico, y se supone que son círculos o ascendentes o descendentes. Nosotros hemos entrado, por eso digo que no hay contradicción con lo que vos acabas de decir, con lo mío anterior, hemos entrado en un círculo descendente fuerte. Yo señalé justamente lo que aparece como una contradicción, un país con posibilidades no solo naturales de recursos, que eso todo el mundo lo reconoce, sino además un país que ha sabido a trancas y barrancas construir también un recurso humano importante.
hemos tenido universidades importantes, hemos tenido una educación pública importante, esto viene de lejos, y al mismo tiempo cada vez, es lo que trato de reflejar en el libro, porque hay un capítulo que se llama La Nación Argentina, que en una especie de supersíntesis trato de reseñar cómo desde 1810 hasta hoy liberales y nacionalistas han ido algo así como traicionándose a sí mismos y formando una especie de falsa antinomia, porque los liberales han sabido ser nacionalistas muchas veces, los nacionalistas liberales, y bueno, y cuento una anécdota divertida del año 96 en la exposición rural, donde me encontré una vez, a lo mejor alguno de ustedes habrá estado, se hizo una fiesta en pleno menemismo en la sociedad rural para el beneficio del Teatro San Martín. Y ahí estaban Juan Carlos Gené, Walter Santa Anna y una serie de autoridades, y luego una turba de periodistas, la farándula de la época, ¿no? Modelos, empresarios y el menemismo en pleno. Y bueno, ahí una señora Paqueta, la señora de Antelo, cantó un tango, el tango que los cajetillas argentinos habían impuesto trayéndolo desde París, y después todos salimos a bailar con Ricky Maravilla, ¿no? Una bailanta. Entonces me dije, ese día en la sociedad rural el menemismo había logrado reunir a liberales y nacionalistas en un solo proyecto, que era el espejismo de la convertibilidad, un peso vale $1. Luego en el 2001 todo se derrumbó y ahora estamos todos enfrentados. Hace un momento lo vimos aquí en esta cordial discusión que hubo entre 3 mujeres, una más o menos oficialista, 2 todo lo contrario, y ahora estamos polarizados otra vez. Y el país sigue siendo el mismo. Un país inmenso, de una naturaleza portentosa, con una calidad humana bastante desarrollada, que esa es nuestra principal contradicción, porque si tuviéramos estas riquezas naturales y estuviéramos en el medioevo, bueno, no podríamos aspirar a tener una república. Dos cuestiones al respecto. Una, a veces me pregunto si no será justamente estas riquezas naturales las que atentan contra nuestra posibilidad de construir un país. Teoría, ¿no? La maldición de la... Es demasiado fácil, ¿no? Antes eran las vacas o el trigo, ahora es la soja, pero siempre hay un recurso que en el peor momento nos salva y nos vuelve a la casilla 1. Volvemos a ser un país que finalmente depende de esos recursos naturales y que por lo tanto no se preocupa por construir a partir de esos recursos naturales nada que los supere de algún modo. Y por otro lado, perdóname, esto de que somos como educados o que tenemos un... Si vos te fijás, yo pensaba para venir un poco más cerca, lo que es el debate político en los últimos meses, pongamos en las últimas semanas, se habla todo el tiempo sobre errores. Lo que se habló aquí, por ejemplo, todo lo que dijeron sobre el discurso presidencial o sobre lo que dicen unos, lo que hacen otros, todo el tiempo estamos hablando de errores, de equivocaciones, de metidas de pata. No hay valores positivos que se o actos positivos que se discutan. El gobierno se equivoca en una cantidad de cosas y entonces tiene que dar marcha atrás en esas. La señora presidenta sale a hablar y nos pasamos una semana recordando todas las cosas en las que se equivocó. La oposición está tan metida en su error que ni siquiera da que hablar. Digo, es error sobre error sobre error. No debemos estar tan bien educados, no debemos ser tan inteligentes ni Carlos, tan preparados. Martín, tenemos que cerrar, estamos pero muy pasados de tiempo. No, pero simplemente la educación se refiere a nivel educativo, primario, secundario y universitario. No se trata de educación cívica, de eso trata el libro. El libro empieza diciendo, si usted es uno de esos que piensan que lo que nos pasa a nosotros ocurre en todas partes, ciérrelo, regálelo, lo va a enfurecer. Este es el libro, La Encrucijada Argentina. Es muy desafiante leerlo, es muy desafiante y está escrito desde las tripas realmente, por lo menos las primeras 50 páginas, que es lo que yo leí, y es el que generó este debate. Gracias a los dos.